Bendiciones para usted y para toda su familia. Oro para que Dios le siga guardando y le proteja no solamente a usted, sino a toda su familia en este tiempo de crisis que estamos enfrentando. Espero bendecirle con estas reflexiones. Si estas reflexiones le son de bendición a usted, compártalas con otros. Dele like para que el canal de YouTube nos siga proveyendo este espacio. Y así podamos llegar a muchas personas con estas reflexiones que son basadas en la palabra de Dios, y todo lo que viene de Dios viene para bendecir. Muy bien, la reflexión de hoy está basada en Hebreos capítulo 10, verso 36, que dice así: porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Hebreos 10, 36. Cuando yo era un niño escuchaba muy a menudo decir a mi mamá, mis abuelas, decir: la paciencia es la madre de la ciencia. Y eso se me quedó grabado en mi mente, que la paciencia es la madre de la ciencia. Y ellos con esa palabra me trataban de decir que me calmara, que tuviera paciencia. Pero meditando en esto, encontré una historia. Cuenta la leyenda que había dos mujeres, madre e hijas. La mamá se llamaba Paciencia y la hija se llamaba Ciencia. La hija decidió estudiar, decidió ir a la universidad, pero sucedía que eran demasiado pobres y se le dificultaba mucho poder llevar a cabo sus estudios por causa de la escasez económica. Pero la mamá animaba a su hija cada vez que la miraba desesperada, que no podía con las clases que llevaba, las dificultades que enfrentaba para llevar a cabo sus clases. Y la mamá siempre le decía: paciencia, hija, si te esfuerzas, lo vas a lograr. Si sigues luchando, lo vas a lograr. Aunque vayas despacio, pero no te detengas. Sigue estudiando, sigue esforzándote. La muchacha tuvo que trabajar y estudiar al mismo tiempo, pero la mamá le animaba diciéndole: paciencia, hija, paciencia, lo vas a lograr. Un día, cuando la muchacha se graduó y desfiló con los médicos que se estaban graduando, ella testificó y dijo: yo no lo hubiera logrado si no hubiera sido por mi mamá Paciencia. Dijo: paciencia me ayudó, ahora las dos nos estamos graduando. Madre e hija estaban triunfando porque habían unido esfuerzos. Ciencia y Paciencia se graduaron al mismo tiempo. Hoy en día estamos enfrentando situaciones difíciles en donde, si juntamos ciencia y paciencia, vamos a salir adelante, vamos a progresar, vamos a lograr el triunfo. Pero si descuidamos una de estas dos cosas, es posible que no saldremos al otro lado en esta pandemia que nos ha enfrentado. Ciencia y paciencia. La ciencia nos está diciendo cuáles son las medidas de protección, cuáles son las medidas que debemos tomar para poder vencer en estas circunstancias difíciles, en esta crisis. La ciencia nos está diciendo que hay tres cosas importantes: usar el cubreboca, usar las geles antibacteriales y usar el distanciamiento social. Eso nos está diciendo la ciencia. Pero la paciencia nos está diciendo: no te desesperes. La paciencia nos está diciendo: sigue calmado, ten calma, sigue esperando, sigue actuando con prudencia, ten paciencia. Y si juntamos ciencia y paciencia, yo creo que Dios nos va a sacar al otro lado en esta pandemia. Y usted y yo vamos a graduarnos y vamos a decir: logré vencer a la pandemia. El libro de Hebreos nos aconseja aquí y dice: porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa.
Primeramente, el texto se refiere a la promesa de la vida eterna. Dios ha prometido vida eterna a los que esperan en Él. Todo el que espera es porque tiene paciencia. ¿Qué es paciencia? Es la capacidad de resistir, pero también de esperar. Y si aprendemos a esperar en Dios, primeramente la promesa de Dios es vida eterna a los que esperan en Él. Pero no solamente Dios promete vida eterna, que es algo que vamos a tener después de esta existencia que tenemos aquí, sino que también hay otras promesas que Dios tiene para nosotros y que no tienen que ver solamente con la vida eterna, sino con la vida temporal que tenemos aquí en la tierra. Por ejemplo, el mandamiento de honrar a nuestros padres. La Biblia dice en Efesios 6, versos 2 y 3, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Y cuál es la promesa? Dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hay promesa de Dios también para los que con paciencia se someten a la palabra de Dios, obedecen a la palabra de Dios. Entonces habla también de promesas que se alcanzan por la paciencia, y una de esas promesas es para los que honran a Dios. Los que honran a Dios estamos supuestos a tener larga vida, pero tenemos que usar la ciencia y la paciencia para que obtengamos la promesa. ¿Cuál promesa? La promesa de larga vida. Dios ha prometido que los que esperan en Él, los que le sirven a Él, podrán tener larga vida. Los que honran a sus padres pueden tener larga vida. Pero si no usamos de paciencia y no le hacemos caso a la ciencia, entonces no podremos tener larga vida aunque Dios lo ha prometido, porque no usamos de la ciencia y la paciencia para obtener las promesas. Hay muchas promesas en la Biblia, que los que esperan en Dios tendrán nuevas fuerzas, que los que esperan en Dios se mantendrán firmes, no solamente para obtener la promesa de la vida eterna, sino para obtener las promesas de la vida temporal, que tienen que ver con la vida temporal. Dios ha prometido guardarnos de todo mal, pero nosotros tenemos que actuar con sabiduría, y la sabiduría tiene que ver con la ciencia. Tenemos que actuar con prudencia, que tiene que ver con la ciencia, y tenemos que tener paciencia, porque a veces ya estamos a punto de salir al otro lado, pero nos impacientamos y corremos riesgos innecesarios. Recuerden, Jesucristo mismo dijo, en vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Pero también la lógica nos enseña que para ganar las batallas en contra de las adversidades que se nos vienen encima, también necesitamos paciencia y prudencia. La sabiduría, la prudencia tiene que ver con conocimiento, y el conocimiento tiene que ver con ciencia. Así que podemos decir, o podemos seguir diciendo, la paciencia es la madre de la ciencia. Y si las dos se juntan, hay victoria. Se puede lograr lo que se quiere. Que Dios le bendiga.